Shalom, esta es la Parashat Toledot, el libro de Bereshit. Es nuestra sexta Parashat. Y en el capítulo 25 comienza la Parashat hablándonos de los descendientes, que es la palabra que la Torah utiliza para nombrar los linajes o las familias. Y la primera vez que aparece esta palabra Toledot es en el capítulo 2 del libro de Bereshit, cuando dice estas son las generaciones del cielo y de la tierra. Esa palabra Topledot aparece completa y de ahí en adelante habíamos comentado que siempre aparece, tiene dos babs, la bab Tov al inicio, Topledot, al final de la palabra tiene otra bab y siempre en el capítulo 2 aparece completa, pero en todas las veces que se repite esa palabra le falta una de las babs y no aparece completa hasta en el libro de Ruth, donde se nos dice que estas son las generaciones de Peretz, y nuestros sabios nos enseñan que ahí es donde encuentra la escritura, la familia a través de la cual va a venir la dinastía davídica. Pero esa palabra que se le puede describir como un escáner en la Torá, está buscando, está escaneando todas las familias, viendo de cuáles es digno que de ella venga la dinastía davídica que al fin va a traernos al Melech Meshiach. Aquí está haciendo acto de presencia en el nombre de esta Parashat Toldot. Y comienza diciendo el capítulo 25, verso 19, Vaele Toldot. Y aquí veo en el hebreo que después de la Tav, al principio de la palabra viene la letra Vav. En este caso, esta palabra Toledot trae la primer Vav, pero no trae la segunda Vav, que debería venir después de la Dalet, antes de la Tav, que está al final. Y estos son los Toledot, los descendientes o las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí como esposa. Y rogó Yitzhak delante de Adonai frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Adonai al ruego de él y concibió Rivka, su esposa. Y se agitaban los hijos en su interior. Y ella dijo, si es así, ¿para qué estoy así? Y fue a inquirir delante de Adonai. Y le dijo Adonai a ella, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas. Se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Y cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió robicundo, todo él como un manto peludo, así que llamaron su nombre Esab. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esab, así es de que llamaron su nombre, o llamó su nombre Jacob. Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella les dio a luz. Y crecieron los jóvenes y se transformó Esab en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro, Ishtam, que habitaba en las tiendas. Y amaba Yitzhak a Esab porque le traía presa en la boca o comida. Pero Rivka amaba a Jacob. Aquí vemos la parashá, cómo nos describe esta anécdota acerca de la vida de Yitzhak Avinu y nuestra matriarca Rivka, y de cómo ahí um, viene la descripción del nacimiento de estos mellizos, Jacob y Esav, hijos de Yitzhak. Y la Haftará que corresponde a esta lectura, tengo aquí conmigo el libro de Haftarot del Rabbi Hirsch, se llama The Hirsch Haftarot. Y la Haftará o la lectura de los profetas que acompaña a la Parashat Tobledot es el libro de Malaquías, del capítulo 1, verso 1 al 2, verso 7. Y dice aquí carga, Me'asad haber Adonai el Israel,
Beyat Malaquí, carga del Eterno, palabra del Eterno hacia Israel de parte de Malaquí. Y voy a leer un poco lo que dice la descripción aquí. Dice, así como Masé Babel y el Mizraim, Masé Mizraim, tanto el exilio en Babilonia y en Mizraim o en Egipto, designa el tiempo que tuvo que viajar el pueblo de Israel ahí. Así también aquí dice, Masé Daber Adonai, los hechos de la palabra de Adonai nos está designando lo que va a pasar de acuerdo a la palabra del Eterno con el pueblo de Israel. ¿Y qué es esto? Que tiene que aceptar el pueblo de Israel y, y que también ellos van a entender lo que va a hablar el profeta y cómo deben poner su devoción al llamado del Eterno por boca de Malaquí. La profecía de Malaquí forma la conclusión de las palabras de los profetas e incluye parte de la historia de la palabra del Eterno. Las palabras de Malaquí son muy interesantes y aún tienen un tinte moderno en comparación con la profecía de los otros profetas. El profeta se ve a sí mismo en medio de una generación que le falta el entendimiento elemental o básico para cumplir su misión. No tiene idea de la naturaleza y significado de la palabra del Eterno. Esta generación se ha apartado de la Torá. Y así es como las leyes de santidad y cómo deben ellos recibir con alegría toda la Torá se ha apartado de ellos. Y podemos ver la dirección que tomó la historia en tiempos de la profecía de Malaquías. Esta generación a todo le busca pretextos y niega todo lo que tiene que ver con las cosas santificadas. El profeta, por lo tanto, no puede tomar nada por hecho. Tiene que primeramente probar que el punto de partida en el cual tiene que dar su profecía a partir del verso 6 y después va a empezar a describir lo que el Eterno le envía que diga. Aunque primera frase, estos primeros 6 versículos, está el Eterno dirigiéndose por medio del profeta al pueblo de Israel, les está mostrando su amor. Y primero tiene que comprobar que la base de todo esto es que el Eterno en realidad a quien ama disciplina. ¿Cómo es que Malaquías va a poder establecer un fundamento para que el pueblo reconozca que el Eterno les ama si ellos se han estado apartando de una manera drástica de la Torá y de las profecías del Eterno? Malaquías tienes que iniciar con absoluto básico, desde abajo, expresando el hecho palpable que la persona más escéptica no pueda tener algo que objetar y decir, no entendí el mensaje que tú nos estás dando. O sea, Malaquías está siendo bien claro en su profecía. A través de los siglos, Jacob está peleando contra el poderoso Esab, que también representa a Edom o Roma. Y Esab, como nos describe la Torá, vivía por la espada. Él ha visto el levantarse y el caerse de los imperios de Edom. Y podemos ver a través de la historia y a través del ojo profético de cómo el profeta vio los eventos del futuro y en realidad así tomaron lugar, como a él se los mostró el Eterno. El simple hecho de que el pueblo de Israel se haya endurecido en su corazón, aún bajo las circunstancias finales del tiempo de la profecía, es una prueba de que el Eterno, en su grande amor y en su paciencia, aún en la dureza del corazón de la comunidad, Él trata de guiar al pueblo mostrándoles el camino a seguir.
Pues aquí vamos a ver que esta Haftará es precisamente la lectura de este libro acá, del libro de Malaquías. Y voy a sacar mi Biblia para leérselos en español. Es el último profeta antes del libro de Mateo. Y dice el libro de Malaquías, capítulo 1, carga de la palabra de Adonai en contra de Israel por mano de Malaquías. Yo les he amado, dice el Eterno, y dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice el Eterno, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Adonai Sebaot, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán provincia de impiedad, pueblo contra quien el Eterno se airó para siempre. Y sus ojos lo verán y dirán, sea el Eterno engrandecido sobre la provincia de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Adonai Sebaot. Y ustedes, oh Kohanim, que menospreciaron mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos amancillado? En que dicen, la mesa del Eterno es despreciable. Cuando ofrecen animal ciego para sacrificar, ¿no es eso malo? Asimismo, cuando ofrecen el que está cojo o el que está enfermo, ¿no es eso malo? Preséntaselos a sus príncipes. ¿Acaso ellos se agradarán de ustedes o les será acepto? Dice Adonai Sebaot. Ahora pues, oren a la faz de Dios o de Elohim, o oren delante del Eterno, para que tenga piedad de nosotros. Esto de su mano vino, ¿les seremos agradables? Dice Adonai Sebaot. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en ustedes, dice Adonai Sebaot, ni de su mano me seré agradable el regalo, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Adonai Sebaot. Y ustedes lo han profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Adonai, cuando hablan que su alimento es despreciable. Además han dicho, oh, qué trabajo, y lo desecharon, dice Adonai Sebaot, y trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentaron su ofrenda. ¿Me será acepto eso de su mano? Dice Adonai. Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Adonai, porque yo soy un gran rey, dice Adonai Sebaot, y mi nombre es formidable entre las naciones. Vemos que reprensión está dando el Eterno a los Kohanim, principalmente en esta generación del profeta Malaquías. Voy a leer un poco del capítulo 2. Nuevamente se vuelve a dirigir a los Kohanim. En el capítulo 1, verso 6, dice, oh Kohanim. Verso 12 dice, y ustedes, y ahora el capítulo 2 dice, ahora pues, oh Kohanim, a ustedes es este mandamiento, si no oyeren, si no acordaren dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai Tsebaot, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no lo ponen en su corazón. He aquí que yo les daño la simiente o la sementera, esparciré el estiércol sobre sus rostros y el estiércol de sus solemnidades, y con él serán removidos. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, como ha dicho Adonai Sebaot. Verso 5. Mi pacto fue con él de vida y de shalom, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios de los Kohanim deben de guardar la hakmá, la sabiduría, y de su boca la gente buscará la Torah.
porque mensajero es de Adonai Sebaot. Mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la Torá, habiendo corrompido el pacto de Leví, dice Adonai Sebaot. Y bueno, ustedes lo pueden continuar leyendo. Toda esta es dice el versículo primero, carga o lo pesado de la mano del Eterno que tiene contra esta generación de Kohanim que están operando en tiempo de Malaquías, y este periodo de Malaquías es precisamente después que regresamos del exilio de Babilonia y comenzó la reconstrucción del santuario. Cuando el Eterno le está demandando, voy a buscarlo aquí, desde tiempos del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas, y en el libro de Ageo, voy a leer a partir del capítulo 2, en el mes séptimo, y se espera que nosotros sepamos cuál es el mes séptimo. Si el primero es Nisan, el séptimo es Tisri, porque estamos ya después del libro de Éxodo. De Génesis 1 a Éxodo 12 usamos el calendario para establecer los eventos bíblicos, usamos el calendario civil, que tiene que ver con el mes de Tisri como el inicio, y Nisan es el séptimo. Pero después de Éxodo 12, el Eterno rota el calendario. Ahora Tisri viene a convertirse en el 7 y Nisan en el primero. Y aquí, como ya estamos en el libro de Ageo, después de Éxodo 12, lógico que podemos o debemos utilizar el calendario religioso que inicia con Nisan. Y el capítulo 2 dice, en el mes séptimo, o sea, Tisri, a los 21 días del mes, que nos viene a la mente, ¿qué toma lugar en el 21 día del mes? Es después, al final de Sukkot. Vino palabra del Eterno por mano del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yehoshua, hijo de Josadac, grande al Cohen Gadol, y al resto del pueblo, y diles, ¿quién ha quedado de entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? Y ahora cuál la ven? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? O sea, no le daban importancia al mandamiento de construir el templo, cosa que hoy en día mucha gente uh, trata de tomar ese estandarte en su perversión. La gente dice que para qué queremos un templo si nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Es en parte verdad, pero no es lo que el Eterno espera de nosotros. No podemos, porque decimos que somos templo del Espíritu Santo, no es más que doctrina perversa de la teología tradicional, que la teología tradicional enseña a sus comunidades o a sus congregaciones su teología de reemplazo, en los cuales ellos especifican como Israel falló, ahora la iglesia o la Santa Madre Iglesia viene a reemplazar a Israel. Y dicen, ahora nosotros somos el Israel espiritual, porque Israel falló. Y ahora como somos el Israel espiritual, ya no necesitamos un templo porque el Mesías dijo esto y esto en Mateo 24 y habló mal contra los fariseos, y esta gente toma como estandarte sin entender el trasfondo histórico y el mensaje que el Mesías está tratando de darnos, y dicen, ahora somos templo del Espíritu Santo y no necesitamos construir un templo porque al final de cuentas va a venir el antimesías y se va a sentar en ese templo. Y qué manera tan perversa de usar la lógica. No ese es el mensaje. Es como cuando dicen, no dice ahí el Eterno que el que trae una oveja es como si trajera un perro. No dice el Eterno, estoy cansado de sus sacrificios o de sus ofrendas. El Eterno no está diciendo en ese contexto. Sí dijo, estoy cansado, pero está cansado de la actitud, porque él mismo dijo que le trajeran una oveja diaria para el Corbán Tamir, y también requirió que para cada transgresión o cada hatat o cada asham trajeran una ofrenda en particular. La Torá lo especifica todo. Entonces, si el Eterno estuviera diciendo, estoy harto y cansado de sus ofrendas, se estaría contradiciendo y el pueblo diría, pues tú no las demandaste, Señor de los ejércitos. Entonces, lo que el Eterno está diciendo, estoy cansado de su hipocresía,
y de la ventaja que ustedes toman, guardando para ustedes lo mejor y trayéndome lo peor, el cojo, el tuerto, el enfermo, la oveja en peores condiciones, me la traen a mi altar. Estoy cansado de esta actitud. Entonces es muy importante entender esos conceptos y tener mucho cuidado de no caer en el literalismo perverso de ese tipo de teología. Y aquí le está diciendo a Zorobabel que se esfuerce y habla con Josadac, dice el Cohen Gadol, tomen ánimo, pueblo todo de la tierra, y obren, porque yo estoy con ustedes, dice Adonai Sebaot, perdón. Verso 5 del capítulo 2. El pacto que concerté con ustedes en su salida de Misraim, así mi Ruach estará en medio de ustedes, no teman, porque así dice Adonai Sebaot, de un poco aún, de aquí a poco aún haré temblar los cielos y la tierra, la mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, así ha dicho Adonai Sebaot. Mía es la plata, mío es el oro, dice Adonai Sebaot. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, así ha dicho Adonai Sebaot, y daré paz, shalom, en este Macom, en este lugar, dice Adonai Sebaot. Y luego nos da una fecha. A los 24 del noveno mes. Y se espera que nosotros identifiquemos cuándo es el 24 del noveno. Y en el segundo año de Darío vino palabra del Eterno por mano del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Adonai Sebaot, pregona ahora a los Kohanim acerca de la Torá, diciendo, si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocara el pan o la vianda o el vino o el aceite u otra cualquier comida, ¿será santificada? Y respondieron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo causa de cuerpo de muerto tocar alguna de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los Kohanim, inmunda será. Y le respondió a Haggai y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Adonai. Asimismo, toda la obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen, está impuro. Ahora pues, pongan su corazón desde este en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Adonai. Y aquí me voy a adelantar, verso 20. Fue, bueno, lo voy a leer desde el 18. Pues ahora pongan su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno, ya no lo mencionó en el verso 10, desde el día 24 del mes noveno, desde aquel día que se echó el cimiento del templo de Adonai, pongan su corazón. Aún no está la semilla en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva todavía florecido. Desde este día les daré bendición. Verso 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Yehudá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y si nos damos cuenta, aquí está hablando del día 24 del mes noveno, cosa que yo sé que ustedes ya hicieron cuentas. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tishri, Hesban, Kislev. Kislev es el mes noveno. ¿Y qué se celebra a los 24 del mes noveno? Es el tiempo de Hanukkah. Todavía no toma lugar Hanukkah, todavía no es construido el santuario después de venir de Babilonia, el segundo templo, lo que se conoce como el segundo templo, y todavía no está siendo construido, todavía no se ha construido, y el Eterno ya está diciendo que va a haber una inauguración en tiempo de los macabeos. Ellos no lo saben, pero el Eterno entiende. Él no está sujeto al tiempo como nosotros lo estamos. Entonces, los últimos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son el mensaje que ellos tienen para todas las generaciones hasta la venida del Mesías. Es muy importante este mensaje, y esta parashá se enfoca su Haftará, porción de los profetas, en el libro de Malaquías. Malaquías está intrínsecamente legado a Zacarías y a Ageo. Y voy a leer de aquí de Zacarías, capítulo 1, en el mes octavo, en el año segundo, lo mismo que está hablando Ageo del rey Darío, vino palabra del Eterno a Zacarías el profeta, hijo de Berejías, hijo de Ido, diciendo, se enojó el Eterno con ira contra sus padres, y les dirás pues, así ha dicho Adonai Sebaot,
Vuélvanse a mí, dice Adonai Sebaot, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Adonai Sebaot. Aquí les están los profetas, estos tres, dando instrucciones para que puedan animar a la comunidad y pueda reconstruirse el santuario, y no solamente que sea reconstruido, sino que se hagan las cosas correctamente, perdón. Entonces podemos ver aquí que Malaquías es el último profeta del Tanaj. Está cerrando con broche de oro el tiempo de la profecía, y el Eterno está poniendo al profeta Malaquías, que es la lectura de los profetas que acompaña a la Parashat Tovledot. Y esta tríada, Ageo, Zacarías y Malaquías, el libro de Ezequiel, déjenme lo busco, lo voy a tratar de ubicar en el capítulo 12, da un mensaje acerca de todo esto también. Ezequiel, capítulo 12. Dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de esta casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver, pero no ven, oídos, pero no oyen, son casa rebelde. Y delante de sus ojos horadarás la pared, saldrás por ella, delante de sus ojos los llevarás, sobre los hombros de noche los sacarás. Yo hice así como me fue mandado, saqué mis aparejos. ¿No te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Así ha dicho Adonai a Elohim: al príncipe en Jerusalén es esta carga, y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos, que está en medio de ellos. Verso 11 del capítulo 12 de Ezequiel. Diles: yo soy su señal, como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país, irán en cautiverio. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán y horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Y yo extenderé mi red sobre él, y será preso en mi malla, y lo haré llevar a Babilonia. Y sabrán que yo soy Adonai Sebaot, y haré que de ellos queden pocos en número, del cuchillo y del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones. Me voy a ir hacia la parte final. Comerán su pan. Verso 22: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel, diciendo: se han de prolongar los días y perecerá toda visión? Diles, por lo tanto: así ha dicho Adonai Elohim: haré cesar este refrán, y no repetirán más este dicho en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y la palabra de toda visión, porque no habrá más alguna visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Adonai, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablaré. Entonces, los sabios nos dicen que en base a estos versículos hay una señal del profeta de que va a terminar el periodo de la profecía. Debido a que el pueblo se negó a escuchar, a interpretar correctamente el mensaje profético, el Eterno quita de todo, pero lo hace paulatinamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Es obvio, todo el mundo ha escuchado los 400 años que el Eterno no habló, hasta tiempo de la venida de nacimiento de Yohanan Hamadbil, quien anunció la venida del justo. Entonces, profeta Malaquías fue parte de este tiempo. Voy a tratar de compartir un poco la lámina que teníamos al principio aquí. Entonces, aquí podemos ver en esta lámina el nacimiento de Yeshua, 3757, y vemos que Hanukkah tomó lugar en el 3622 del mes noveno. eh, en ese tiempo de lo que él está hablando el profeta Ageo. Y déjenme hacer una cuenta aquí: 3757. 3357 sería el tiempo. 3357, alrededor
Déjeme ver. Antes de que Daniel interprete la palabra, es cuando toma lugar el inicio de los 400 años de silencio. Y vemos aquí que Koresh ordena la construcción del templo en el 3408. Comienza la construcción del santuario. Pero ya en esta parte final, cuando regresamos de Babilonia y se cumplen los verdaderos 70 años, en el 3408, cuando el rey Ciro permite la reconstrucción del templo, vemos que ya es el periodo final donde estas profecías toman lugar y el Eterno está dando un mensaje que debemos guardar porque es muy importante. Y el profeta Ageo, que ya leí de él, el Eterno está diciéndoles, construyan o reconstruyan el templo. Después viene el profeta Zacarías, que ya leímos poquito de ello, y experimenta el tiempo final de la profecía, tanto Ageo como Zacarías. Y después viene Malaquías, al mismo tiempo que en tiempo de Esdras y Nehemías inician la reconstrucción del templo, y ahora el último profeta, Malaquías, que nuestros sabios nos dicen en la Gemara que en realidad quién es este varón, en Rosh Hashanah establece un pacto con el pueblo, entre el pueblo y Adonai. Se hacen un pacto en tiempo de Esdras y de Nehemías, y sabemos como ya es el último profeta y no hay rey en Israel, ahora el Eterno va a poner a cargo a un Cohen. A diferencia de Zacarías, que tiene una visión de los eventos, está hablando en el lenguaje apocalíptico, la profecía de Zacarías, Malaquías introduce un sistema de profecía más moderna, utilizando un tipo de mensaje, un tipo de retórica para poder animar al pueblo y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que preparar, antes de que venga el grande día, el día de juicio, el día de la venida del Mesías. La profecía, de Malaquías tiene esa peculiaridad. En lugar de rey, ahora va a estar a cargo un Cohen, a diferencia de Zacarías, que tiene visión de eventos. Malaquías, que nos dicen los sabios de Israel, ¿quién es Malaquías? Y ellos dicen, no es nada más ni nada menos que Esdras, el escriba. Entonces aquí le está dando instrucciones el Eterno a un Cohen, y le está dando instrucciones que también él no solamente es Cohen, es escriba. Y no solamente es Cohen, es escriba, sino también es un sabio de Israel. Todas estas cualidades las tiene que administrar correctamente Malaquías, que también es Esdras, para hacerse cargo de esta responsabilidad que el Eterno le está dando, el mensaje para el pueblo de Israel. Voy a recapitular nada más los últimos versículos de la profecía de Malaquías, que todos conocemos muy tradicionalmente. Capítulo 4, aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Adonai Sebaot, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies en el día que yo hago, ha dicho Adonai Sebaot. Acuérdense de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío a Eliyahu Hanabí antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible. Gadol Behanorá. Verso 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera a la tierra. Entonces vemos que este es un periodo muy importante en el cual se tiene que preparar a la comunidad y a las naciones para el periodo en el que deja de haber profecía, pero da inicio a un lugar
a un tiempo de, no tanto de profecía, sino de halajá, un tiempo del estudio de la Torá muy detallado para poder continuar en fortaleza siguiendo hasta la venida del Mesías. Entonces, estos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los últimos profetas y tenemos que escuchar la profecía de ellos para prepararnos cuando vino Mesías. Es un mensaje que debe perdurar por todas las generaciones. Los últimos profetas, nos dice la Gemara en el Tratado Yoma, cuando dejan de estar en este mundo, no solo termina la nebúa, sino también termina el tiempo en el que el Ruach HaKodesh o el nivel de profecía de Ruach HaKodesh operaba con, con los profetas. El espíritu, el Ruach HaKodesh, la profecía, el espíritu siempre se posaba sobre los reyes de Israel, se posaba sobre los profetas y sobre el Kohen Gadol. Eran las personas en las cuales venía el espíritu de profecía o el Ruach HaKodesh, que se conoce como el espíritu de santidad, para una tarea definida. Y después de estos tres profetas, dejó de operar profecía y no vuelve a operar hasta que se escucha una bat kol, que es el nivel más bajo de profecía. Primero tenemos el nivel de profecía, que el Eterno hablaba a Moshe y es superior a cualquier otro nivel de profecía, porque con él hablaba cara a cara. El nivel que viene debajo del de Moshe es el de profecía de visión, en sueños, el cual tienen todos los demás profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos estos profetas que estamos hablando. El nivel que desciende abajo de este nivel de profecía es el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad que a veces operaba en los mismos profetas o en el mismo rey o en alguno de los Kohanim para un propósito definido. Cuando habla por Ruach HaKodesh es diferente a cuando inquirían a través del Urim y el Tumim. Cuando el Eterno hablaba por medio de la placa pectoral, era un nivel de profecía. Es palabra del Eterno a través del Urim y el Tumim. Y el nivel más bajo de profecía se le llama Bat Kol, una voz hija o una voz suave que desciende del cielo. Y esta Bat Kol es la que se vuelve a escuchar después de la última profecía de Malaquías. No se vuelve a escuchar, ya no hay esos niveles de profecía. Ahora lo que hay es el inicio del estudio de la Torah, pero se vuelve a escuchar la Bat Kol hasta que Yohanan Hamadbil, Juan el Sumergidor, está en el río Jordán y escucha que se abren los cielos y una Bat Kol, una voz que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y ahí comienza el anuncio de todos estos eventos que ya con el libro de Lucas, que se anuncia también, viene el ángel Gabriel y habla a Zacarías acerca del nacimiento de Johanan, que va a anunciar la venida del justo. Ahí vemos que se está reactivando los niveles de profecía, pero solamente parcialmente, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y no me estoy refiriendo a que con la venida de Mesías es restaurado el nivel de profecía de los profetas, no, sino que es el don de profecía que opera en medio de los creyentes hasta la venida del Mesías. Solamente es probar del don, pero no es la profecía en sí operando, no que el Eterno está hablando por medio de mí o de usted, como lo hacía a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo o Malaquías. Esa es profecía que el Eterno hablaba con ellos para el bien de toda la nación o para las naciones, en el caso de Jeremías también, pero lo que habla Corintios ya es un nivel de un don, no es del nivel de los profetas. Y voy a continuar leyendo aquí en mis notas. Cuando Adán transgredió, perdimos todos los atributos. Con Moshe regresó en parte hasta la restauración de la venida de Yeshua, quien en parte restaura lo que habíamos perdido para darnos una cierta fortaleza, que en hebreo se llama koach, y poder tener en el mérito de Mesías, no perder
no perder el mensaje que nos da la Torá a través también de las palabras del Brit Hadashah y perseverar en esta gracia hasta la venida del Mesías. Y Malaquías se traduce como mi mensajero. El comentarista Radak dice que en la introducción a la profecía de Ageo y de Zacarías nos dice que en tiempo que profetizaron, ya lo leímos, fue en tiempo del rey Darío o de Koresh. Y en cuanto a Malaquías, no nos dice cuándo ocurrió, porque la profecía de Malaquías es para todas las generaciones. No se dice la fecha de inicio y tampoco la fecha del propósito, como en ese tiempo de Ageo y de Zacarías, que es para la construcción del templo. En el caso de Malaquías no se da el dato de cuándo se dio la profecía, porque tiene que perdurar para la reconstrucción del templo y la venida del Mesías y perseverar escuchando la Torá. La Gemara en el tratado Megillah dice que el rabí Yehoshua ben Karká dice que Malaquías es Esdras, el escriba. Entonces podemos ver que es Cohen, Esdras es Cohen, es profeta, es el profeta Malaquías y es Esdras el escriba y también escriba, profeta y Cohen. Y la tarea de este varón es preparar a las generaciones que van a venir después para el estudio de la Torá. Y aquí estamos dando un paso en la historia de la profecía a la halajá. Y tengo aquí conmigo este libro que es del Rabí Lau, Benjamín Lau. Voy a dejar de compartir aquí. El Rabí Lau, esta es una serie de libros que se llama Los Sabios, The Sages, y este es el libro número 1 de los 4. De hecho, ya salió el número 5, espero en el Eterno me permita poder adquirirlo. Y este libro número 1 inicia con una introducción, dice, de profecía a la halajá. Y voy a leerles nada más un poco de ello. El tiempo de la profecía a la halajá. Termina el tiempo de la profecía y comienza el tiempo de la halajá. Y aquí en este capítulo inicial, ustedes pueden ver de la profecía a la halajá, viene un recuadro aquí con fechas. Y el primer recuadro dice el tiempo de los hombres de la grande asamblea. Aquí lo dice, del año antes de Yeshua, del 300 al 450. Después viene el tiempo de los Kohanim, de los Hasmoneanos, en tiempo de Hanukkah, fueron 200 años antes de Yeshua. Y después es el tiempo de los pares. Después viene el tiempo de la casa de Shimai, la casa de Gilel, tiempo del rey Herodes, menos 50 años antes de Yeshua, hasta tiempo de Yeshua, el año 30. Después de ese tiempo viene el periodo del rabí Shimón ben Gamaliel, hubo gobernadores de Roma, y luego viene la destrucción del templo en el año 70, aquí en la parte final, y dice la guerra con Roma. O sea, este es el periodo de profecía al periodo de la halajá. Dice en la introducción, estar al pie del monte Sinaí, listos para recibir la Torá. En ese tiempo el pueblo de Israel experimentó un momento de revelación más allá de la comprensión humana, en la cual la escritura lo describe que ellos vieron las voces que tronaban encima de la montaña. Estaban asombrados y le dijeron a Moshe, Éxodo 20 del 15 al 17, tú háblanos a nosotros y nosotros obedeceremos, pero que el Eterno no nos hable a nosotros, no sea que muramos. Así es de que la gente permaneció a una distancia mientras que Moshe acercaba lo espeso de la nube donde estaba la presencia del Eterno. Continúa el rabí ahora explicando. Sin embargo, nosotros entendemos la experiencia de que ver voces es claramente que la gente encontró este momento de revelación muy asombroso. Su respuesta fue
de acuerdo a la visión que tenían y su relación a la divinidad. Y aún al poder escuchar la voz directamente, no podían aguantar o tolerar hacerlo así. ¿Qué es lo que hicieron? Le dijeron a Moshe, tú, tú háblanos a nosotros y nosotros escucharemos y obedeceremos. De este momento en adelante, la comunicación entre el Eterno y el pueblo de Israel iba a ser a través del profeta, o sea, a través de Moshe en este caso. A través de la transmisión de la Torá de boca a boca, lo que se conoce como la ley oral, fue a través de todo este periodo del primer templo. Los profetas iban añadiendo sus enseñanzas, lo que salía de sus bocas, y se iban dando las visiones de lo que el Eterno les iba dando a través de los mensajes. Y a través de este mensaje, y aunque este mensaje no era siempre puesto en práctica ni escuchado por la nación, los profetas eran reconocidos por todos como los receptores de la revelación del Eterno. Durante el periodo del segundo templo, la era de profecía vino a un fin y comenzó una nueva era. Esta es la era de los sabios. Es en este periodo cuando la voz de la profecía vino a quedar en silencio. Y fue crucial que uno entrenara su oído a escuchar meticulosamente las voces de sabiduría que nos conectaban con el Eterno. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, cuando ya no hay visión profética, ya no hay, ah, ah, ya no hay una meta palpable y hasta puede que venga confusión cuando la gente pone oído a muchas voces. La vida se vive en en un ámbito de cantidad de voces que a veces pueden ser contradictorias y llevan a la gente a confusión. En los capítulos siguientes vamos a introducir este periodo dinámico. En particular, vamos a ver el periodo de Esdras, el establecimiento de los hombres de la grande asamblea, el tiempo de los pares, llamado Sukkot, su actividad, el establecimiento del estado de los hasmonianos, o el estado de los Kohanim en tiempo de Hanukkah, el tiempo de Hillel y de Shimai, y los eventos que tomaron lugar paralelamente con el ascenso de Roma, el declinar de la independencia política del pueblo judío. O sea, aquí nos están narrando esto el Rabí Lau, y que por cierto viene una foto de él aquí en la parte de atrás, el autor. Sumamente interesante el trabajo de este tipo de rabís de este tiempo moderno. Dice aquí el rabí Benjamin Lau, es un líder de una comunidad israelí y una activista social. Él fundó la casa de estudio Beit Morashah Moshe para mujeres y también dirige el Beit Morashah Beit Midrash para justicia social. El Rabí Lau enseña halakha y justicia social en la Universidad de Bar Ilan y también sirve como rabí en la sinagoga del Ramban en Jerusalén. Estudió Har Etzion y en la yeshiva, y en el kibbutz Hadati Yeshiva recibió un PhD, un doctorado en el Talmud de parte de la Universidad Bar Ilan en Jerusalén. Y cuando inició el Estado de Israel, después de la guerra de los 7 días, o después en el 48 y todo esto que tuvo lugar en ese tiempo, era muy difícil que los rabís en la tradición aceptaran que la comunidad estudiara las ciencias seculares como la medicina secular o la literatura secular o fisiología, como lo ven en las universidades de todo el mundo, y tuvo que tomar una fue algo paulatino el que se fuera permitiendo que los rabís se fueran impregnando de esta información que hay en las escuelas seculares
para poder traer un balance con el estudio de la Torá. Antiguamente no se hacía eso, pero este tipo de rabís comienzan a armonizar para enseñar a todas las familias que vinieron después de la guerra y formar el Estado de Israel. Ahora comenzó una nueva era. Entonces, este tipo de información nos sirve para poder entender el entorno. Pero el rabí va desde el tiempo de Esdras y Nehemías y en todos sus libros nos va a ir llevando hasta el tiempo presente. Voy a leer aquí, dice el rabí Lau en la página 6. En el año 539 antes de la era común, el emperador de Persia, Ciro, conquistó Babilonia, una conquista que comenzó en la era de los persas y terminó con el exilio del pueblo judío, y ahora comienza el periodo que se le llama Shivat Sion, o el regreso de Sion. El rey Ciro hizo una proclamación trayendo 70 años, al fin de 70 años, al exilio del pueblo judío, y que les permitió regresar a la tierra de Israel. La póliza de los persas en tiempo de él era que se restaurara a la gente a su lugar de origen, y en esta póliza incluyó al pueblo judío. Todos comenzaron a regresar. La restauración del pueblo judío a su territorio o a Sion fue financiado por el tesoro del Estado persa, lo cual fue considerado como algo importante para que se pudiera reconstruir la comunidad del pueblo judío regresando a la tierra de Israel. La primer ola de personas que regresaron vino justo después de la proclamación del rey Ciro, acompañado de muchas esperanzas frustradas. Un periodo en el cual Zacarías había profetizado: canten, regocíjate, oh hija de Sión, porque yo vengo aquí contigo en medio de ti, dice el Señor. Zacarías 2:10. Estas palabras, yo vengo, son una promesa del Eterno, que Él va a regresar con su pueblo. Si la gente solamente hubieran creído esto, hubieran tenido una diferente actitud. Aquí nos están narrando el regreso. Y después lee el libro del Kursari, capítulo 11. Dice: el pecado que había prevenido que la promesa divina acerca del segundo templo, o sea, canta y regocíjate, oh hija de Sión, no se cumplía en su plenitud. La providencia divina estaba lista para restaurar todo lo que había prometido, pero la gente no estaba preparada. Solamente una parte muy pequeña prestó atención y regresaron. Entre ellos, la mayor parte eran Kohanim y gente judía que había estado sirviendo como esclavo en Babilonia, y fueron los que regresaron. Guiados por Zorobabel y Yehoshua el Cohen Gadol, estas personas que regresaron a la tierra de Israel pusieron los fundamentos para el templo, pero no construyeron la santa ciudad de Jerusalén. No tenían suficientes recursos y solamente tenemos una idea no muy clara acerca de esos 60 años de periodo entre la proclamación de Ciro y el regreso de Esdras para la construcción. El libro de Esdras brinca hasta el tiempo de los primeros que regresaron, mientras que entre los cuales estaban Zorobabel y Yehoshua, y la llegada de Esdras mismo fue a la mitad del siglo V antes de la era común. Cuando Esdras estuvo gobernando y vino también Nehemías un poco después, marca el inicio de lo que conocemos como el periodo de los hombres de la grande asamblea. Los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos pertenecen a este periodo del regreso a Sion. Esdras mismo, aunque era un miembro distinguido de la familia de los Kohanim, se le refiere como un escriba, un término que vamos a considerar un poco más adelante en su importancia. Este grupo de gente vino para poder, en el fin del tiempo de profecía,
darle revelación al pueblo y darles ánimo. En breve, el periodo de la grande asamblea puede ser visto como una extensión de los días de Esdras en el tiempo en que los griegos entraron en la historia cerca del año entre el 400 y el 350 antes de la era común. Entre este grupo, el único sabio del cual por nombre tenemos es Shimón Hasadik, Simón el Justo, quien fue el último miembro sobreviviente de la Grande Asamblea. Entonces aquí vemos que ese periodo pasa del tiempo de profecía al tiempo de la halajá, y es el periodo previo a la venida de Yeshua, en el cual toma parte el tiempo de los rabís, el inicio de los rabinos, el inicio de los fariseos y todo este entorno cultural que se desarrolló previo a la venida de Mesías o de Yeshua. Entonces, el periodo de Malaquías, la última profecía, y no nos dice cuándo ocurrió porque es para todas las generaciones. Ya pasamos 2000 años desde Yeshua y estas profecías tienen la finalidad de darnos darnos fortaleza para prevalecer, además de los mensajes tan hermosos que tienen los evangelios y las cartas de los shliachim. Todo esto nos da ánimo y fortaleza para esperar la venida del Mesías. El día de ayer nos visitó un varón uh, de otra ciudad y cuando estábamos platicando después de comer, algo me hizo una pregunta a él y le contesté que estábamos trabajando me preguntó que por qué no transmitíamos los servicios de la Quejilá, que a él le gustó mucho la liturgia y que nunca había estado en un servicio litúrgico como lo hicimos nosotros, y que sería muy importante que gente viera o aprendiera. Nosotros también estamos aprendiendo, de hecho. Y dice, hermano, ¿por qué no transmite los servicios? Y le digo, porque mi maestro, quienes nos enseñan, no hacemos esto en Shabbat, no transmitimos en Shabbat o no usamos los electrónicos, en este caso no tocamos instrumentos. Y dijo, bueno, ok, entiendo eso. Y, y ya estábamos platicando opciones, cómo poder hacerlo, tal vez poniendo cámaras que graben desde el viernes en la noche, antes de que entre el Shabbat, y después nada más sacar la información que se necesita y poderla poner en la página web, o estar transmitiendo en vivo en la página web desde el viernes en la noche y que se queden las cámaras encendidas cuando llegamos al servicio. Algo así estaban sugiriendo algunos hermanos que se podría hacer para no transgredir la halajá. Y cuando estábamos hablando de eso y de la página de internet, eh, yo emocionado le dije, mira hermano, en la página de internet tenemos una biblioteca virtual. Apenas he puesto como unos 10 libros, pero están interesantes. Y él sonriendo se me queda viendo y saca su celular y me impactó. Me dijo, mira hermano, estoy como en 10 grupos de WhatsApp. Le voy a enseñar uno de estos grupos. Y me enseñó uno de esos grupos, le picó un botón y salió una enorme lista de libros. Y me dice, mire, tenemos y este. Todos estos libros, si usted quiere, se los puedo enviar para que los pueda poner en su página. Y, y me quedé pensando porque muchos de las fotos de los libros que vi son libros algunos de los que tenemos aquí también, o que muchos de ustedes tal vez tienen en su hogar. Pero no sé hasta qué punto los grupos de estudio no judíos están tomándose el derecho de no respetar los derechos de autor y poder estar escaneando y haciendo PDFs de libros. Y entonces es un aspecto un tanto espinoso el hacerlo así. Y los pocos libros que yo puse en la página virtual es libros que son libros judíos en una página judía, y ahí dice que son disponibles para el público porque no tienen la restricción de derecho de autor. Entonces por eso los puse ahí.
Pero lo que me impactó no solamente la cantidad de literatura que la gente hoy en día tiene a su disposición en su celular, sino que es tanta la información, y cuando yo vi eso me quedé pensando, esta gente debería o seguramente sabe mucho más de lo que yo he aprendido en muchos años, porque hoy en día ah, la la información o la tecnología permite a las personas tener lo que no teníamos hace 10 años. Y me quedé pensando y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con tanta información en la palma de tu mano, la gente rechaza lo que nos enseñan los sabios de Israel? O sea, lo que trato de decir, puedes tener toda la información del mundo en tu tablet o en tu celular y comportarte como una persona que no le importa esa información. ¿En qué sentido lo digo? En que es nuestra obligación formar comunidades, es nuestra obligación tener familias fuertes en el estudio de la Torá, y no solamente eso, formar grupos de estudio, aprender lo que los sabios nos han heredado. Cuando veía yo toda esta información en la palma de este varón, yo decía, con tanta información, ¿cómo es que no se están formando las comunidades? ¿Cómo es que no se están formando los grupos de estudio? O sea, sí hay grupos de estudio en Internet, pero no son grupos de estudio con la finalidad de lo que estos profetas trataban de prevenir a las generaciones venideras. En otras palabras, puedes tener toda la información del mundo y no escuchar la voz de los profetas que tiene un propósito definido, o no escuchar la voz del Mesías o de los Shliachim, o cómo operaba. Podemos ver a Rab Shaol. Rab Shaol en sus viajes que hizo por todo el Asia Menor, cómo enseñó, a quiénes enseñó y cuál fue la meta de su enseñanza. Podemos tener gran cantidad de libros de historia, cronología, y es una riqueza lo que tenemos en nuestra palma, y no podemos ver, como dice el dicho de los americanos, no veo el bosque porque los árboles me tapan. O sea, algunos otros dicen, hola, hola, está sonando tu celular. Tienes toda la cantidad de libros, pero no puedes formar una comunidad temerosa del Eterno en base a la herencia que nos dejaron los siervos del Eterno por todas generaciones. Yeshua nunca fue en contra de la ley oral, siempre la estuvo respaldando y apoyando. Tanto así que he encontrado aquí en la enciclopedia judaica como las lecturas de la parashá en el ciclo trianual, cuando Yeshua está sanando a un leproso, se leía la parashá Zarat. Cuando está orando por la mujer que tenía un flujo de sangre, es la parashá que da a luz, la mujer que da a luz, Tazria Mesora, Tazria, creo que es Tazria, y luego viene cuando sana al leproso, Mesorá, el leproso. Entonces, literalmente el Mesías está respaldando a los últimos profetas, los hombres de la grande asamblea, está respaldando lo que Esdras y Nehemías hicieron en la reforma y cómo estructuraron las lecturas de las parachás. Eso no viene en la Torá, pero Yeshua la está viviendo en cada semana de su ministerio. Está haciendo, está trayendo a la vida las lecturas de la Torá y de los profetas. Entonces, si vemos que el Mesías está operando conforme a lo que enseñaron estos últimos profetas y estos hombres llamados los hombres de la grande asamblea, y que tiene grande importancia el mensaje de la casa de Gilel y aún la de Shimai, con su aspecto negativo, tiene algo que enseñarnos, y todo eso está al alcance de nuestra mano. Y sin embargo, no vemos el bosque porque los árboles nos tapan. O sea, es ilógico. Y me quedé meditando en todo esto. Dije, en realidad me siento en pañales con la información que tengo en mi celular y en la página de internet comparado con lo que muchos allá afuera tienen. Y más sin embargo, no tienen, muchos desgraciadamente no tienen la visión de formar comunidades como Rab Shaol lo está tratando de hacer en Corintio, en Galacia, en Colosas, y todo el mensaje que está descrito para nosotros ahí. Qué irónico y a la vez qué triste que estamos viviendo estos tiempos, pero Malaquías lo deja bien claro. No tenemos fecha porque es un mensaje en tiempo presente constante que nos sirve para todas las generaciones hasta la venida del Mesías.
En otras palabras, eres escriba, se le está diciendo a Esdras, quien es Malaquías, eres escriba, eres profeta y eres un Cohen. Y así como tal, tu misma profecía de Malaquías, reprendiendo a los Kohanim, pon la muestra. Tu mensaje debe preparar a las siguientes generaciones para el estudio de la Torá. Va a haber un cambio de profecía a halajá. Y tenemos que aprender a conducirnos como se conducía exactamente, nada más ni nada menos como se conducía Yosef en Misraim. Cuando Yosef fue vendido, llevaba sobre sus hombros toda la Torá que le enseñó su padre, Jacob, la cual Jacob aprendió en la casa de estudio de Shem, quien es Melquisedec, y quien es Eber, quien es hijo de Shem. Y no solamente lo que aprendió de ellos dos, lo que aprendió de su padre Yitzhak, lo que aprendió de su padre Jacob, toda esa riqueza la llevó Yosef en Misraim. Y miren el producto, Efraín y Manashe, que cuando pone sus ojos en él, en ellos, Jacob Avinu, dice, estos dos son como mis hijos. Y solamente los hijos de Yosef son tenidos o contados con las tribus de Israel, con los hijos de Israel. Qué asombroso que aún Jacob Avinu dice, así bendecirán a los hijos de Israel y pondrán sus manos sobre, y cada Shabbat, cada viernes al caer el sol, ponemos las manos sobre nuestros varoncitos y decimos que el Eterno haga de ti como Efraín y como Manashe. Y seguramente la Bat Kol, la voz de lo alto, dice, eso anhelo de ellos, pero ¿qué anhelas tú de ellos? ¿Qué quieres tú de ellos? ¿Cómo van a crecer ellos? ¿Qué van a aprender de ti ellos? ¿Cómo van a formar comunidades? ¿Cómo van a ser parte de una nación en base a todo lo que hemos vivido como nación, aún desde el monte Sinaí hasta nuestros tiempos? Esta profecía es muy importante. Es un paso de profecía y prepararnos para el tiempo de la halajá. Y Yosef, cuando tiene los sueños y soñó que los manojos se inclinaban y viene Jacob vino y dice, estás tratando de decir que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti, Yosef, eso es lo que soñé. Y cuando vienen en tiempo de la hambruna, desciende Jacob Avinu con todas las 70 almas que vienen con él a Misraim para poder ser alimentados por el Mesías ben Yosef, en este caso por Yosef, quien está a cargo en Egipto. ¿Y qué es lo que hacen? Se inclinan y se cumple el sueño que tuvo Yosef. ¿Y qué aprendemos de ahí? Que Yosef se le conoce como Yosef Hasadik, Yosef el justo. No se le conoce como Yosef el profeta. ¿De dónde vienen los profetas? De Shifra y Púa, las nodrizas o las mujeres que ayudaban a dar a luz a las mujeres estando en Egipto. Nuestros sabios nos dicen que son Miriam y Joquebed. ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes nacen de Miriam y de Joquebed? Viene Moshe, y de ahí vienen profetas, de ahí vienen también reyes de Israel. ¿Y qué significa esto? Que cuando viene Yehudá y cuando viene Rubén, Shimeón, Leví, de donde vienen los Kohanim, y donde viene Yehudá, la dinastía davídica, vienen delante de Yosef. ¿Y qué es lo que hacen? Los reyes de Israel y los Kohanim de Israel se inclinan delante de la halajá, se inclinan delante de Yosef Hasadik. ¿Por qué? Porque Yosef representa al siervo sufriente que se mantiene firme en medio de la oscuridad en Egipto, porque así lo prepararon sus ancestros. Y a nosotros no nos prepararon de esa manera, pero nosotros podemos preparar a nuestros descendientes. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esta riqueza en estos vasos de barro? Tenemos que quitar toda la hojarasca que estorba. Y Malaquías inicia con un diálogo donde se le dice al pueblo de Israel, a ti te amé y a Esab aborrecí. Y el pueblo va a decir, ¿de qué manera me amaste? Dice en el libro de Malaquías, en que a ti te amé y a Esab lo aborrecí. ¿Y de qué manera me amaste? En que el imperio
de Esab ya no existe. Lo que era Esab fue en su generación, aunque hay una extensión de él llamado Edom o Roma hoy en día, mas sin embargo tampoco existe el imperio romano políticamente hablando, pero sí existe el pueblo de Israel, la nación de Israel, Medinat Israel, el, el Estado de Israel hoy en día. Y Rivka le da el mensaje, el Eterno. Rivka amó más a Jacob que a Esab. El Eterno ama al pueblo de Israel más de lo que Rivka le amó. En tiempo de Malaquías, en el Pashat, o en el sentido literal de la escritura, Esab ya no existe. Aunque los sabios de Israel nos dicen que reaparece como Roma o Edom. Pero si Esab ya no está, la pregunta es, ¿por qué en Apocalipsis aparece nuevamente Babilonia y no Roma? ¿Qué respuesta podemos encontrar a esto? Si Esab fuese un reino, Hashem estaría mintiendo a través de Malaquías y eso nunca va a suceder. Dicen nuestros sabios, Hash Shalom. Si por la desobediencia del pueblo de Israel Babilonia vino a destruir, por el mérito del Mesías Yeshua, ahora Babilonia va a ser destruida, como nos lo dice el libro de Apocalipsis. En la parashá Toledot, Yitzhak ama a Esab y Rivka ama a Jacob. Pero para el tiempo de Malaquías, que es la porción de los profetas, la profecía última de los profetas, aquí estamos viendo que esta profecía está consolando a Jacob. A Esab aborrecí, más a Jacob amé, al pueblo de Israel. Y el Eterno dice, si aborrecí a Esab y te amé a ti, ¿dónde está mi gloria? ¿Se ha reconstruido el templo? ¿Dónde está mi temor? ¿Cómo operan los Kohanim? ¿Me están honrando? En otras palabras, los Kohanim en tiempo de Malaquías son culpables de todo lo que está sucediendo en el entorno y por el tipo de servicio que están ofreciendo. Y por eso en el capítulo 2, uno dice, oh Kohanim, ahora Malaquías, quien él mismo es un Cohen, Esdras es un Cohen, está responsabilizando al linaje de los Kohanim. Deben ser excelentes en el servicio del santuario y no solamente eso, sino que deben de estar preparados para poder guiar al pueblo cuando ya no va a haber profecía. Malaquías enfatiza, ya no habrá profeta, no deben permanecer pasivos ni en corrupción. Ahora es nuestra responsabilidad enseñar al pueblo a comunicarse con el Eterno sin profecía. Es el inicio del judaísmo rabínico, la institución de la tefilá como la tenemos en el Sidur. Todo esto es herencia de ese periodo. El Cohen es reconocido en el libro de Malaquías como el líder por excelencia de la generación del segundo templo. Malaquías, quien es un Cohen o Esdras, nos enseña que ser un líder es cuando ya no hay rey y no hay profeta, pero solamente queda el Cohen como maestro y como líder. Y el Eterno dice en el capítulo 2, verso 4 de Malaquías, hice mi pacto con Leví, con la Quejuna, y de la boca de los Kohanim saldrá la Torá. Ahora el Cohen viene a tomar el lugar que antes tenía el rey, cuando era el que daba instrucciones, y ya no van a poder buscar al profeta o al rey, ahora tienen que venir con el Cohen. Y es por eso que los evangelios inician con la narrativa, principio del nacimiento, de la genealogía, Eile Tobledot Yeshua HaMashiach. Todos los evangelios comienzan en el principio, al igual que Bereishit. ¿Por qué empiezan así? Porque nos están describiendo el inicio de una nueva Kejuná, un nuevo sacerdocio. El sacerdocio conforme a Melquisedec, que viene a operar en la persona de Yeshua HaMashiach. ¿Y qué es lo que hace Yohanan cuando ve a Yeshua? Del que no soy digno, dice él, de encorvarme y desatar su calzado, y la voz que se escucha del cielo, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y cuando estaba yo estudiando todas estas, hace unos meses, estas secciones, de acuerdo a lo que vienen las lecturas trianuales,
le comenté al hermano Joseph Good, le dije, hermano, parece ser que Yeshua está bajando a las aguas del Jordán en el mes de Tisri, justo como lo especifica el libro de Ezequiel en la inauguración de la Quejuná en la era mesiánica. Y él se queda pensando y dice, creo que tienes razón. Dice, porque Yeshua fue puesto en el madero en Pesaj y tenía 33 años y medio. Quiere decir que 6 meses antes de ser puesto en el madero se conmemora su nacimiento. ¿Y cuando son 6 meses antes de Nisan? Es en el mes de Tisri. Entonces, Yeshua en el mes de Tisri está bajando a las aguas de la purificación, dando testimonio de algo muy importante. Es un periodo que está tomando lugar con la venida del Mesías para prepararnos aún más de lo que ya el mensaje de Malaquías nos estaba preparando. Y la manera de cómo da su mensaje Malaquías es haciendo preguntas y él mismo respondiendo a la pregunta. Es la introducción de la ley oral, de la halajá, pasando de profecía al estudio de la Torá, el estudio en el Beit Midrash, en ir al templo, ir a aprender de los Kohanim, que son el liderazgo. Y ahora tenemos un mismo Padre, ahora todos somos responsables de este mensaje y no debemos estar esperando por el profeta, porque ahora podemos orar y comunicarnos cada uno de nosotros con nuestro Padre Celestial en el mérito del Mesías. Y ese es el mensaje de Malaquías, que ahora nosotros podemos operar a través de este periodo con la fortaleza de este mensaje. Entonces, espero, me voy a detener aquí, espero haber podido transmitir un poco la importancia de la Haftará, de la Parashat Tovledot, con el libro de Malaquías, que ustedes lo pueden leer verso por verso, y tratar de ubicar la importancia de ese mensaje para justo antes de la venida del Mesías y cómo cuando viene el Mesías no hay rey en Israel y el liderazgo está a base de los Kohanim, cosa que había una quejuná o un sacerdocio corrupto, Anás y Caifás, cosa que Yohanan, el hijo de Zacarías, está operando fuera del santuario, eh, posiblemente debido a esta corrupción que hay en el templo en Jerusalén, y, y Yeshua viene a ser reconocido o dar inicio a su ministerio delante de este justo, a lo cual el cielo da testimonio y el tiempo de este profeta y de este sabio, Yeshua HaMashiach, ha dado comienzo, a lo cual nosotros somos responsables de poder transmitir el mensaje que se nos ha heredado. Ya van 2000 años, somos la generación previa a la venida del Mesías y pueda el templo ser construido rápidamente en nuestros días y nuestro Mesías a hacer acto de presencia y traer la redención final. Amén.